Bienvenidos a este reporte especial de última hora. Hoy es viernes, 20 de marzo de 2026, y el tablero geopolítico mundial está sufriendo una sacudida sin precedentes que podría cambiar el curso de la historia contemporánea. En las últimas horas, el mundo ha sido testigo de una secuencia de eventos que parecen sacados de un guión de suspenso bélico, pero que son una realidad cruda y peligrosa. La noticia que encabeza todos los titulares internacionales es la eliminación confirmada del general iraní Ali Mohammad Naini, una de las voces más influyentes y poderosas de la Guardia Revolucionaria de Irán. Lo que hace que este evento sea casi cinematográfico es el timing. Naini fue neutralizado por un ataque de precisión quirúrgica apenas unas horas después de haber desafiado públicamente a las potencias occidentales, asegurando que la maquinaria de guerra de Teherán era invulnerable y que su capacidad de misiles operaba al máximo nivel. Pero este ataque no es un evento aislado. Es la chispa en un polvorín que abarca desde las profundidades del estrecho de Hormuz hasta los despachos alfombrados de la Casa Blanca. Mientras las sirenas de alerta resuenan en el Golfo Pérsico, en Washington el presidente Donald Trump ha vuelto a sacudir la diplomacia tradicional. En una reunión de alto nivel con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el mandatario estadounidense no solo ha reforzado alianzas económicas multimillonarias en el sector nuclear, sino que ha dejado boquiabierta a la comunidad internacional al invocar el fantasma de Pearl Harbor para justificar el factor sorpresa en sus operaciones militares actuales. Esta declaración ha generado una tensión palpable, marcando un antes y un después en la forma en que Estados Unidos se comunica con sus aliados más cercanos en tiempos de guerra. Mientras tanto, el mapa del suministro energético global se está redibujando a una velocidad vertiginosa. Con el estrecho de Hormuz prácticamente bloqueado por las hostilidades, las economías más grandes de Asia están girando sus ojos desesperadamente hacia el oeste. Estados Unidos se encamina a convertirse en el salvavidas energético de gigantes como Japón y Corea del Sur, exportando volúmenes de petróleo crudo que no se habían visto en años. Es una danza de poder donde el petróleo es la moneda y la seguridad militar es el precio a pagar en un mercado que intenta desesperadamente evitar el colapso. En este video informativo vamos a desglosar cada pieza de este complejo rompecabezas. Analizaremos en detalle el asesinato del general Naini y lo que significa la pérdida de este estratega para el régimen de Teherán. Exploraremos el despliegue masivo en el Medio Oriente, donde el grupo de asalto anfibio Boxer ya está en camino, y evaluaremos la posibilidad real de una intervención terrestre en las islas estratégicas de Irán, como la isla de Karg. También profundizaremos en la incómoda diplomacia de la Casa Blanca y los acuerdos de inversión que se firmaron bajo la mesa. Finalmente, observaremos la respuesta cautelosa de la Unión Europea y el drástico cambio de mando militar en Venezuela bajo la presidencia interina de Denis Rodríguez. Prepárense para un análisis profundo basado en datos de inteligencia y reportes de campo. La tensión es máxima, el riesgo es global y la información es su mejor defensa. Comenzamos ahora mismo con este despliegue informativo especial sobre la crisis que mantiene al mundo en vilo. El epicentro de la crisis global se localiza hoy en un punto preciso del mapa, el eje de confrontación entre Teherán y Tel Aviv. La noticia que ha paralizado a las cancillerías de todo el mundo es la confirmación oficial, por parte de la agencia estatal de noticias IRNA, de la muerte del general Ali Mohammad Naini. Naini no era un militar cualquiera. Como portavoz y estratega clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, era el arquitecto de la narrativa de resistencia de Irán y uno de los hombres con mayor acceso al programa de misiles balísticos del país. Lo que convierte este evento en un hito histórico de la guerra moderna es la humillante cronología de los hechos. Apenas unas horas antes de que un misil de precisión impactara su ubicación, el general Naini había comparecido ante los medios internacionales con una actitud de desafío absoluto. En su última declaración pública, Naini afirmó con vehemencia que la industria de misiles de Irán no solo era invulnerable, sino que operaba al 100% de su capacidad instalada, alcanzando lo que él denominó una calificación de 20 sobre 20 en los sistemas de evaluación de defensa del país. Producimos misiles incluso en tiempos de guerra, fueron sus palabras finales, subrayando que las reservas de Teherán eran inagotables y que el conflicto continuaría hasta que el enemigo quedara completamente exhausto. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras el eco de sus palabras aún resonaba en las estaciones de radio de Oriente Medio, una operación combinada de inteligencia y fuerza aérea, atribuida a una coalición táctica entre Estados Unidos e Israel, localizó y neutralizó al general. Este ataque quirúrgico ha sido interpretado por los expertos militares como un mensaje directo al corazón del régimen iraní. No hay lugar seguro, ni siquiera para aquellos que se encargan de anunciar la invulnerabilidad del Estado. La respuesta de Israel, aunque característicamente reservada en los detalles técnicos, ha sido de una validación implícita de su superioridad tecnológica.
Solo un día antes del ataque, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había declarado con firmeza que Irán había perdido su capacidad de enriquecer uranio y, lo que es más importante, su capacidad de producir misiles balísticos de largo alcance tras 20 días de intensos intercambios de fuego. Aunque en ese momento Netanyahu no proporcionó pruebas gráficas, el destino final del general Naini parece ser la evidencia empírica que el mundo estaba esperando. La inteligencia israelí, que estimaba que Irán poseía unos 2.500 misiles balísticos antes de que estallara este ciclo de violencia, asegura ahora que la infraestructura de lanzamiento ha sido degradada a niveles críticos. Desde Washington, la administración de Donald Trump ha reforzado esta narrativa. El propio presidente afirmó la semana pasada que el 80% de la capacidad de lanzamiento de misiles de Irán ya ha sido borrada del mapa gracias a las incursiones de precisión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y las fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Por su parte, las FDI han reportado la destrucción de más de 300 plataformas de lanzamiento móviles desde el inicio de las hostilidades. No obstante, la realidad en el terreno es mucho más compleja y peligrosa de lo que sugieren las cifras de éxito. A pesar de los duros golpes recibidos, Irán no se ha quedado de brazos cruzados. Teherán sigue lanzando oleadas de misiles balísticos diariamente, dirigidos no solo contra territorio israelí, sino también contra bases estadounidenses y puntos neurálgicos de la infraestructura petrolera en los países vecinos del Golfo. Los analistas militares advierten sobre una táctica de desgaste asimétrico. Existe la sospecha fundada de que los ataques iraníes vistos hasta ahora han utilizado intencionalmente tecnología obsoleta, misiles de generaciones anteriores, con el único propósito de saturar los sistemas de defensa aérea como el Domo de Hierro y los sistemas Patriot. El objetivo de Irán sería obligar a Estados Unidos e Israel a agotar sus costosos misiles interceptores antes de lanzar lo que queda de su arsenal avanzado. Informes de inteligencia filtrados tras reuniones a puerta cerrada en el Congreso de los Estados Unidos sugieren que Irán podría estar ocultando hasta el 50% de sus misiles más modernos y sus plataformas de lanzamiento en una red de túneles subterráneos profundos, conocidos como ciudades de misiles, que son prácticamente inmunes a los bombardeos convencionales. Dos altos funcionarios del Pentágono han admitido al New York Times que, a pesar de la vigilancia satelital constante, el mando central no tiene una visibilidad total de estos sitios de lanzamiento ocultos. Este escenario nos sitúa ante una paradoja militar, mientras los éxitos tácticos de la coalición liderada por EU e Israel son innegables, como lo demuestra la caída de figuras de la talla de Naini. La capacidad de Irán para generar caos y amenazar el flujo energético mundial sigue latente. La muerte de Naini marca el fin de una era de retórica desafiante, pero también abre un capítulo de incertidumbre total. Con el portavoz oficial fuera del juego, el mundo se pregunta, ahora quién tomará las decisiones en Teherán y si la pérdida de sus líderes llevará al régimen a una capitulación necesaria o a un último y desesperado ataque de represalia que podría incendiar definitivamente toda la región. La caída del general Naini no es solo una victoria militar. Es un golpe psicológico que intenta desmantelar la moral de la Guardia Revolucionaria en un momento donde el suministro de petróleo está bloqueado y la economía iraní se asfixia bajo el peso de la guerra. Israel ha demostrado que puede llegar a cualquier objetivo, y Estados Unidos ha dejado claro que su apoyo no es solo diplomático, sino letalmente operativo. La pregunta que queda en el aire, mientras los restos de la operación de ayer aún humean, es ¿cuánto tiempo más podrá sostener Irán este nivel de confrontación antes de que su estructura interna colapse por completo bajo la presión de la tecnología y la inteligencia occidental? El escenario diplomático global se trasladó esta semana al despacho oval de la Casa Blanca, donde el encuentro entre el presidente Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, marcó un hito en la política exterior del siglo XXI. Esta reunión no fue un simple intercambio de cortesías. Representó la consolidación de un eje estratégico que busca redefinir la seguridad en el Indo-Pacífico y la economía energética mundial. Sin embargo, más allá de los acuerdos firmados, lo que capturó la atención de la prensa internacional y generó una onda de choque diplomática fue el estilo disruptivo y la retórica sin filtros que caracteriza la gestión de Trump. El momento de mayor tensión ocurrió durante la rueda de prensa conjunta, cuando un periodista cuestionó al mandatario estadounidense sobre la falta de comunicación previa con sus aliados respecto a los recientes ataques quirúrgicos contra objetivos de alto valor en Irán. La respuesta de Trump, lejos de seguir los protocolos de la diplomacia tradicional, invocó uno de los episodios más sensibles de la historia moderna. Queríamos mantener el factor sorpresa, afirmó Trump con su habitual tono directo. Luego, mirando a la primera ministra Takaichi, añadió, ¿quién entiende mejor el factor sorpresa que Japón? ¿Por qué no me hablaron de Pearl Harbor antes de hacerlo?
Este comentario, que vinculó una operación antiterrorista actual con el ataque de 1941, provocó un silencio gélido en la sala. Los corresponsales presentes describieron cómo la sonrisa de cortesía de Takaichi desapareció instantáneamente, siendo reemplazada por una expresión de estupefacción contenida. A pesar del evidente choque cultural y el peso histórico de la comparación, la líder japonesa demostró una notable disciplina política al no responder directamente al comentario, redirigiendo la conversación hacia los objetivos comunes de paz y estabilidad. Este episodio subraya el factor Trump, una diplomacia basada en la imprevisibilidad y la presión constante, incluso hacia sus socios más cercanos, con el fin de reafirmar la hegemonía estadounidense. Sin embargo, detrás de la retórica incendiaria, los resultados tangibles de la cumbre son de una magnitud económica colosal. En un contexto donde el suministro de energía global está bajo una presión extrema debido al bloqueo efectivo del estrecho de Hormuz, Washington y Tokio han decidido apostar por una independencia energética radical. Se anunció formalmente un proyecto masivo de $40.000 millones para la construcción de nuevos reactores nucleares en los estados de Tennessee y Alabama. Esta inversión japonesa no es solo un gesto de buena voluntad, es una estrategia de supervivencia ante la parálisis de las rutas de crudo en el Golfo Pérsico. A cambio de esta masiva inyección de capital, la administración Trump ha otorgado concesiones comerciales significativas, incluyendo la reducción de los aranceles de reciprocidad del 25% al 15% para productos tecnológicos japoneses. Además, se formalizó una inversión adicional de $33.000 millones en plantas de generación eléctrica mediante gas natural en Pensilvania y Texas, asegurando que el flujo de capital japonés sostenga la infraestructura energética interna de Estados Unidos a cambio de seguridad militar garantizada. La primera ministra Takaichi, representante de una facción más asertiva dentro del espectro político japonés, logró navegar las aguas turbulentas de la retórica de Trump para obtener lo que Tokio necesitaba: un compromiso firme de protección en las rutas comerciales del sudeste asiático y el Indo-Pacífico. Trump elogió públicamente a Japón por ser uno de los pocos aliados que ha respondido con celeridad al llamado de Washington para enviar buques de guerra a coordinar la seguridad en el estrecho de Hormuz, diferenciándolo explícitamente de otros aliados de la OTAN que, según sus palabras, siguen esperando que nosotros paguemos la cuenta completa. Este bloque diplomático revela una nueva realidad. La relación entre Estados Unidos y Japón ha pasado de ser una tutela de posguerra a una asociación transaccional de alto nivel. Trump utiliza la historia y la provocación como herramientas de negociación, mientras que Japón utiliza su músculo financiero para asegurar que el paraguas de seguridad estadounidense permanezca abierto sobre sus intereses económicos vitales. La mención de Pearl Harbor, aunque hiriente para la sensibilidad diplomática, sirve en la lógica de Trump para recordar que en el nuevo orden mundial la lealtad se demuestra con acciones y capital, no solo con palabras. El impacto de este encuentro resuena más allá de las fronteras de ambos países. Al consolidar este bloque, Trump envía un mensaje claro a Teherán y a otros competidores globales. Estados Unidos está construyendo un sistema de alianzas basado en beneficios mutuos directos y compartición de riesgos militares. Mientras el mundo observa con nerviosismo la escalada en Oriente Medio, el eje Washington-Tokio se posiciona como el núcleo de una nueva arquitectura de poder que prioriza la seguridad energética y la superioridad tecnológica por encima de los formalismos diplomáticos de las décadas pasadas. La maquinaria de guerra de los Estados Unidos ha entrado en una fase de activación que no se veía desde las grandes invasiones de principios de siglo. El despliegue militar actual no es solo una medida de disuasión, sino una preparación operativa completa para una confrontación de alta intensidad en múltiples frentes. La noticia que ha puesto en alerta a todos los centros de mando globales es la orden de despliegue anticipado del Grupo de Operaciones Anfibias, ARG, liderado por el buque de asalto USS Boxer LHD-4, junto con la 11. CREA, Unidad Expedicionaria de Marines, MEU. Originalmente programado para una rotación estándar, el Pentágono ha decidido acortar drásticamente los periodos de descanso de las tripulaciones y acelerar las certificaciones de combate para enviar esta fuerza de tarea desde la costa oeste de los Estados Unidos directamente hacia el Prodicias. Command Central, CENTC. Este movimiento estratégico coloca una capacidad de proyección de poder masiva en el corazón del conflicto. El USS Boxer no viaja solo. Lo acompañan los buques de transporte anfibio USS Portland y USS Comstock, conformando una tríada de acero que transporta a más de 2.500 infantes de marina listos para el combate, elevando el total de personal militar en esta fuerza de tarea específica a cerca de 4.000 efectivos. Lo que hace que este despliegue sea particularmente letal es la tecnología embarcada.
El USS Boxer ha sido reconfigurado para actuar como un portaaviones ligero, transportando un contingente de cazas furtivos de quinta generación F-35B Lightning II. Estas aeronaves, con capacidad de despegue corto y aterrizaje vertical, permiten realizar ataques de precisión quirúrgica contra los radares y las defensas antiaéreas iraníes sin necesidad de utilizar pistas de aterrizaje terrestres que podrían ser vulnerables a los misiles enemigos. Además de los F-35, la Fuerza cuenta con helicópteros de ataque Viper y Venom, así como aeronaves de rotor basculante Osprey, fundamentales para realizar inserciones rápidas de tropas en terrenos hostiles. Este grupo de combate se unirá en aguas internacionales al USS Tripoli LHA-7, que ya se encuentra en ruta hacia la región. La combinación de estos dos colosos anfibios crea una capacidad de desembarco sin precedentes en la zona. Según fuentes del Pentágono citadas por Newsmax, la estrategia actual no se limita a patrullar el estrecho de Hormuz para garantizar el libre flujo de petróleo, sino que contempla planes de contingencia para una operación de control de islas. Existen especulaciones crecientes de que Estados Unidos e Israel podrían estar planeando la toma física de islas iraníes estratégicas como la isla de Karg, que es el pulmón económico de Irán, al procesar más del 90% de sus exportaciones de crudo. Expertos militares sugieren que, dada la naturaleza de la amenaza de misiles de Irán, la destrucción de la infraestructura petrolera podría ser contraproducente para el mercado global, por lo que el control y ocupación de estos puntos neurálgicos se presenta como una opción más viable para asfixiar al régimen de Teherán sin destruir los activos que el mundo necesitará una vez que cese el conflicto. Sin embargo, esta táctica conlleva un riesgo extremo. Irán ha fortificado estas islas con sistemas de defensa costera, enjambres de lanchas rápidas y drones suicidas que podrían causar bajas significativas en las fuerzas de desembarco. A este despliegue anfibio se suma el refuerzo de la flota de superficie. El crucero USS New Orleans y otros destructores equipados con el sistema de defensa de área Aegis están posicionándose para interceptar cualquier intento de represalia iraní contra las bases estadounidenses en los países del Golfo o contra Israel. En total, se estima que en las próximas semanas habrá más de 8.000 efectivos adicionales y 6 buques de asalto anfibio operando en un área geográfica muy reducida, creando una densidad de fuego capaz de abrumar cualquier respuesta convencional. Desde una perspectiva táctica, este movimiento busca también asegurar un pasillo seguro en el estrecho de Hormuz. La Fuerza Aérea y la Armada están coordinando patrullas constantes para evitar que Irán siembre minas navales o utilice sus submarinos de la clase Kilo para interrumpir el tráfico comercial. La presencia del USS Boxer y sus cazas F-35 envía un mensaje inequívoco. Estados Unidos posee la capacidad de golpear profundamente dentro del territorio iraní, eliminando Bet-Fontaine-Lua, plataformas de lanzamiento, antes de que éstas puedan disparar, mientras sus marines están listos para tomar y retener territorio clave si la situación escala. El mundo observa con contención este despliegue, entendiendo que el margen de error es mínimo. Cada movimiento de las piezas en este tablero de ajedrez militar está calculado para maximizar la presión sobre Teherán, buscando que el costo de continuar la resistencia sea mayor que el de sentarse a negociar bajo las condiciones impuestas por Washington. Con la llegada de estas fuerzas al teatro de operaciones, la opción de una solución militar rápida y decisiva parece estar ganando peso frente a la lenta erosión de las sanciones diplomáticas. La fuerza bruta de los portaaviones y la precisión de la infantería de marina son ahora los argumentos principales de la política exterior estadounidense en el convulso marzo de 2026. El panorama internacional de este 20 de marzo de 2026 no estaría completo sin analizar el drástico giro de timón que se está produciendo en el hemisferio occidental y la compleja postura de cautela que ha adoptado el viejo continente. Mientras los tambores de guerra resuenan en Oriente Medio, en América Latina, Venezuela atraviesa una metamorfosis política y militar que busca capitalizar el vacío energético global, mientras que en Bruselas, la Unión Europea se debate entre la lealtad a sus aliados y el pavor a una nueva crisis existencial. En Caracas, la estructura de poder ha sufrido una sacudida sísmica. La presidenta interina de Venezuela, Denis Rodríguez, ha iniciado lo que los analistas denominan la gran purga y reconstrucción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANBE. En una serie de decretos emitidos con una velocidad asombrosa, Rodríguez ha desplazado a la vieja guardia militar que durante décadas mantuvo una alianza inquebrantable con el régimen anterior. El cambio más significativo ha sido la destitución del general Domingo Hernández Lares, quien dirigía el Comando Estratégico Operacional desde 2021 y sobre quien pesaban numerosas sanciones internacionales. En su lugar ha sido nombrado el general Rafael Prieto Martínez, un oficial visto con mejores ojos por las cancillerías occidentales y cuya misión principal es despolitizar los cuarteles y asegurar una transición estable. Esta reestructuración no es un simple ejercicio de cambio de nombres.
Se produce apenas 24 horas después de que se anunciara la salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa, cargo que ocupaba desde 2014, siendo reemplazado por Gustavo González López. Estos movimientos son la respuesta directa a la detención de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses a principios de año, un evento que dejó un vacío de poder que la administración de Rodríguez está llenando con una celeridad pragmática. El objetivo de Caracas es claro: presentarse ante el mundo como un socio fiable y estable en un momento donde el petróleo de Oriente Medio está bajo fuego. La diplomacia venezolana ha pasado de la retórica antiimperialista a las reuniones técnicas de alto nivel en el Palacio de Miraflores. Rodríguez se ha reunido con la delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los EEUU y con la encargada de negocios Laura Dogu con el fin de trazar una hoja de ruta para la normalización total de las relaciones diplomáticas rotas desde 2019. El punto focal de estas conversaciones es la energía. Con el estrecho de Hormuz bloqueado, las reservas de crudo pesado de Venezuela vuelven a ser un activo estratégico vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Caracas busca el levantamiento total de las sanciones a cambio de un flujo constante y seguro de hidrocarburos hacia las refinerías del Golfo de México, posicionándose como la alternativa lógica al caos iraní. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la Unión Europea se encuentra en una encrucijada profundamente incómoda. La cumbre de líderes de la UE, celebrada este 19 de marzo, ha concluido con un comunicado que brilla por su ambigüedad y su falta de compromisos militares concretos. A diferencia de la agresividad mostrada por la administración Trump, Bruselas ha rechazado de plano la propuesta de ampliar sus misiones navales actuales hacia el estrecho de Hormuz. Los líderes europeos han optado por limitar su presencia militar a las zonas ya establecidas en Somalia y el Mar Rojo, evitando cuidadosamente verse arrastrados a una confrontación directa con Irán. Esta reticencia europea nace de una herida que aún no ha cicatrizado: la crisis migratoria de 2015. En los pasillos de Bruselas, el mayor temor no es el precio del barril de petróleo, sino la posibilidad de que una guerra a gran escala en Irán desencadene una nueva oleada de millones de refugiados hacia las fronteras del continente. Europa no puede permitirse otro 2015, comentaba un diplomático bajo anonimato. Por ello, la UE ha movilizado todos sus recursos diplomáticos y financieros, no para atacar, sino para fortificar sus propias fronteras y presionar por un cese al fuego que proteja las infraestructuras básicas de agua y energía en la región en conflicto. La fractura interna en la alianza transatlántica es evidente. Mientras Washington e Israel ejecutan ataques de precisión, la UE mantiene un silencio sepulcral sobre las acciones militares de sus aliados, limitándose a condenar las agresiones iraníes, pero pidiendo máxima contención a todas las partes. Es una postura de equilibrio precario. Europa necesita el paraguas de seguridad estadounidense, pero teme las consecuencias humanitarias y sociales de las decisiones de la Casa Blanca. Además, la UE ha dejado claro que su prioridad es la defensa de Ucrania, aceptando incluso el ofrecimiento de Kiev para asesorar a los aliados árabes en tácticas contra drones, pero manteniendo su propio contingente militar lejos del fuego directo en el Golfo. Este bloque final del reporte nos muestra un mundo fragmentado en sus prioridades. Venezuela intenta renacer de sus cenizas políticas ofreciendo petróleo como moneda de cambio para su legitimidad internacional. Por su parte, la Unión Europea se encierra en su propio laberinto de miedos internos, priorizando la estabilidad fronteriza sobre la intervención militar. En este tablero, el realismo político ha sustituido a las viejas ideologías, y cada bloque busca su propia supervivencia en medio de la tormenta perfecta que azota al sistema internacional en marzo de 2026. La situación sigue evolucionando minuto a minuto. No olviden suscribirse para mantenerse informados sobre los eventos que están cambiando nuestro mundo. Hasta la próxima.